empezar. ¿Qué es el Yetzer Hara? El Yetzer Hara es traducido, si nosotros decimos Yetzer, el Yetzer, ¿no? No Hara, sino el Yetzer solo. Es traducido como impulso, instinto, energía, fuerza, que tiene una persona, un hombre o una mujer, y que lo conduce a hacer una acción. Si este impulso, esta fuerza, nos acerca al creador, se le llama Yetzer Hatov, es decir, el buen instinto, el angelito bueno, digamos, si uno lo relaciona con la cultura no popular. Pero si ese impulso va en contra de la voluntad divina, es decir, nos aleja de la voluntad de Dios, se le llama Yetzer Hara, es decir, el instinto malo, o el mal instinto, es decir, el angelito, ¿no es cierto?, rojo, el angelito malo que en la cultura popular aparece estos dos impulsos, instintos a veces enfrentados, ¿no?, entre el bien y el mal. Ahora, ¿el instinto es bueno? ¿Es malo? A ver, el instinto es el instinto. Todos tenemos instinto, no es ni bueno ni malo. Un poco hablaba Leo la clase pasada de eso, ¿no? No es malo, ni tampoco es bueno. Es neutro, digamos. Y con él puedo tomar una dirección correcta o incorrecta, es decir, que me acerque al creador o que me aleje al creador. De hecho, muchos instintos son buenos siempre y cuando actúe en el momento indicado. Por ejemplo, es el típico ejemplo que se da, el instinto sexual. ¿Es malo? Bueno, y bueno, si está fuera del matrimonio, si está en una relación prohibida, va a ser un instinto malo, va a ser un Yetzer Hara. Mejor dicho, es un instinto, es neutro. Si yo hago lo incorrecto, eso se transforma en Yetzer Hara. ¿Se entiende? Ahora, ese instinto también me ayuda a buscar un esposo, tener hijos. ¿Se dan cuenta cómo un instinto está en nosotros por algo? Está en nosotros para hacer bondad sobre nosotros, hacernos un bien. Pero muchas veces, fuera del tiempo indicado, eso se puede convertir en un instinto malo. Es lo mismo que pasa con la lengua, ¿no? O con la boca. La boca no es buena ni mala, pero sabemos que existe la Lashon Hara, ¿no? Es decir, los pecados que tienen que ver con el chisme, con la maledicencia. Pero también existe un Lashon Hatov, es decir, una boca buena, una boca que bendice, una boca que edifica. Y siempre que yo tenga una boca buena, no voy a poder al mismo tiempo, en el mismo momento, tener la Lashon Hara, ¿no es cierto? Es decir, si yo lo estoy usando para bendecir, rara vez va a ser para destruir o para chismosear, ¿no? Y viceversa, es decir, si yo la uso para maldecir, difícilmente en ese mismo momento esté bendiciendo a una persona. De la misma manera, el instinto del mal tiene que ver, o el instinto en general tiene que ver con eso. Leo dijo algo muy interesante la clase pasada, la reunión pasada, que él dijo que el Yetzer Hara tiene que ver con nuestro libre albedrío. Es decir, con la posibilidad de que nosotros tomemos un camino diferente al bien. Si todo fuese bueno, no tendríamos la posibilidad de no seguir a Dios. El instinto, o el Yetzer Hara, vendría a ser justamente un regalo que nos hace Dios para poder usar nuestra libertad de acercarnos a Dios o alejarnos de Dios. Tiene que ver con el libre albedrío. Y en ese caso, ¿es bueno el Yetzer Hara? Sí, es bueno. Es un gran don que Dios nos da. De poder elegir el bien, de poder elegir la voluntad divina. ¿Dónde se encuentra el Yetzer Hara? Bueno, los sabios nos enseñan que el Yetzer Hara se encuentra en distintas partes del cuerpo con una fuerza diferente en diferentes personas. Es decir, que cada persona tiene un Yetzer Hara en una parte del cuerpo con una fuerza distinta. Voy a explicarla de otra manera. Algunas personas tienen Yetzer Hara en la mano de una manera muy fuerte y por eso les cuesta o siempre están tentados en tomar algo que no les corresponde. Bien, otros tienen el Yetzer Hara fuerte, una fuerza intensa en los ojos.
Entonces siempre están luchando en no ver mujeres o hombres fuera del ámbito matrimonial. Otros pueden tener la fuerza del Yetzer Hará en su boca, en su lengua, y siempre están luchando con esto del chisme, o de las malas palabras, o de las burlas. Uno tiene que siempre estar identificando, o sería bueno, desde ya, empezar a identificar dónde tiene la fuerza del Yetzer Hará. ¿Con qué parte del cuerpo se siente más débil o propenso a transgredir la voluntad divina? Básicamente se trata de eso, el Yetzer Hará, de poder identificar cuál es la fuerza o en dónde, en qué parte del cuerpo nos sentimos débiles. Una vez que identificamos eso, ahí es como que ya identificamos el Yetzer Hará, ¿no? Bueno, yo soy débil con mi boca. Bueno, entonces la fuerza de mi instinto está en mi boca, poder identificar eso. Y eso es muy importante porque tal vez lo que para mí me resulta una tentación muy fuerte, tal vez para Mika no es tan fuerte. Mika podría decir, ay, pero ¿cómo vas a caer en ese pecado? Es cualquiera, ¿no? Pero ¿por qué no me podría decir eso Mika? Porque ella tiene seguramente un instinto, o la fuerza de su instinto, en otro lugar, ¿no? Entonces eso nos ayuda no solamente a entendernos, sino no juzgarnos. Cada uno tiene un Yetzer Hará distinto, con una fuerza también distinta. Hay gente que realmente es una lucha, no sé, es Bagdad, ¿no es cierto? Una lucha muy, muy intensa con el Yetzer Hará, y otros que tienen que lucharla, pero no tanto. Pero yo creo que en algún momento de la vida todos tenemos una gran lucha con el Yetzer Hará en determinados puntos, porque todos tenemos puntos débiles. ¿Cómo trabaja el Yetzer Hará? El Yetzer Hará hay que saber que es muy, 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 muy creativo. No hay que subestimarlo jamás. Tiene muchas formas de presentarse. Puede presentarse como una persona. Por ejemplo, se me ocurre una mujer, una secretaria que quiere seducir a su jefe que está casado. No sé. Como un amigo puede también presentarse. Hay muchos midrashim donde el Yetzer Hará se presenta como amigo. Esa persona que te da el mal consejo, que constantemente te está induciendo a beber, o a drogarte, o a burlarte de la Torá, de los preceptos, ¿viste? Esos amigos que dicen, ¿qué vas a ir allá a estudiar, Torá? ¿O qué te haces el aleluya? No sé si han escuchado o han vivido eso, ¿no? Se puede presentar así como un amigo, ¿no? Un amigo que burla o un amigo que induce a hacer cosas que no son buenas. También se puede presentar como un pensamiento el Yetzer Hará, como pensamientos, trayendo enojo o tristeza o ansiedad o lujuria. Fíjense que hace unos sábados atrás mi papá hablaba de la tristeza y una de las preguntas que se hicieron es si había una tristeza kosher. Fíjense ahí, es lo mismo que estamos hablando. Básicamente la tristeza no es mala, pero si la tristeza llega a un punto que uno no puede salir o que no tiene una razón de ser, entonces es una tristeza que viene del Yetzer Hará. Se puede presentar también como religiosidad, o yo mejor le diría como falsa espiritualidad, o como disciplina, o como responsabilidad. Y voy a leer un fragmento de un rab que leí y me llamó mucho la atención, porque dije, wow, a veces pensamos que en nombre de la espiritualidad, de la disciplina, de la responsabilidad, estamos haciendo algo bien, y en realidad es puro Yetzer Hará lo que estamos, a donde estamos cediendo, ¿no? Miren lo que dice este rab. Dijo Rabbi David de Lelo, no pasa esto una vez. Es decir, esto que nos va a decir este rab pasa constantemente. Dice así, viene el Yetzer Hará e induce a la persona a hacer una mitzvah, induce a la persona a hacer un precepto, a cumplirlo. La apasiona para cumplirla. ¡Wow! ¡Qué bien! Uno dice, esto no puede ser el Yetzer Hará.
y cuando la persona la hace, destruye el mundo en su camino. Lo compartí esta semana con una amiga, me dijo, no entiendo lo que está queriendo decir, ¿cómo puede ser que si cumple una mitzvah destruya el mundo en su camino? ¿Qué es lo que está queriendo decir acá Rabbi David Lelo? Que muchas veces podemos cumplir una mitzvah, pero estar hiriendo a una persona. Por eso decía que el Yetzer Hará es muy creativo, a veces se puede presentar como una falsa espiritualidad, como una falsa responsabilidad, como una falsa disciplina. Voy a dar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, sabemos que existe el precepto de cuando vemos que nuestro hermano está metiendo la pata, nosotros tenemos que ir a advertirle, ¿no? Pero puede ser que nuestras palabras sean tan duras que hieran su autoestima o también hieran su espiritualidad, que no le permitan levantarse luego. Entonces estamos cumpliendo una mitzvah, pero al mismo tiempo hiriendo a una persona. Por ejemplo, podemos, en esta idea de ser disciplinados, de cumplir Shabbat, con todo, ¿no? Poder ir al templo, no sé, un viernes a la noche, un sábado a la mañana, cuando nuestro hijo o cuando nuestros padres están enfermos. Entonces estamos cumpliendo una mitzvah, pero estamos dejando solo a la persona que nos necesita. Y así un montón de formas en que se puede presentar el Yetzer Hará de una manera, porque justamente cómo trabaja el Yetzer Hará nos confunde. A veces de una manera trabaja de una manera muy alevosa, bueno, este es el Yetzer Hará, es obvio que no es el camino que vos a ir, pero muchas veces, justamente cuando nos sentimos fuertes en algún aspecto, ese aspecto se vuelve en contra, porque justamente el Yetzer Hará es creativo, confunde. Entonces siempre hay que estar muy atento. Antes les decía que una de las tareas más importantes era poder reconocer en qué somos débiles. En eso que somos débiles, bueno, ahí mismo es donde se presenta el Yetzer Hará. En este punto de cómo trabaja el Yetzer Hará, es importante que también identifiquemos cómo se presenta el Yetzer Hará. Que tengamos presente en esto, en la medida que voy hablando, uno pueda ir identificando en qué círculos me siento más tentado. Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con tal amigo, cuando estoy con el celular. ¿En qué círculos, de qué formas me siento más tentado a transgredir la voluntad divina? Dado este resumen del Yetzer Hará, de qué es, cómo se presenta, cómo trabaja, vamos a ir a los tips para vencer el Yetzer Hará. ¿Bien? Y acá sí les voy a leer algunos párrafos del libro que les mencioné, Los Alejados de Israel, del Hafez Haim. Yo lo dividí en 5 puntos, como para no hacerlo muy largo. 5 puntos bien prácticos. Bien prácticos. El primero, estar siempre alerta. Siempre estar alerta. Y dice así, dijo Rabbi Shimon ben Levi, el instinto malo de la persona se apodera de ella cada día y desea matarla. Y si no fuera por el Todopoderoso que le ayuda, la persona no podría con él. Pues dice Teilín 37:33, esto es Salmos 37:33, pero el Eterno no le abandonará en sus manos. Bueno, ahí que nos está queriendo decir el Rab hasta el momento, el Yetzer Hará es muy poderoso, muy poderoso, y si no fuera por el Todopoderoso, no podríamos con él. Y si se da cuenta que el hombre no se someterá para pecar intencionalmente, acá es la parte interesante de lo que dice Rabbi Shimon ben Levi, y si se da cuenta que el hombre no se someterá para pecar intencionalmente, entonces lo que hace el instinto del mal es que la pereza le impide reflexionar sobre sus actos, y de esa forma lo atrapa pecando involuntariamente. Y así abre una puerta para hacerlo pecar de forma intencionada. Como dijeron nuestros sabios en Midrash Tajumá, para Allá Baikra, todo aquel que comete una transgresión involuntariamente abre la posibilidad de pecar incluso
de forma intencionada. ¿Qué viene a decirnos esto? Que tenemos que ser quisquillosos con nuestra conducta, tenemos que estar alertas, tenemos que constantemente evaluarnos, constantemente examinarnos, a ver si estamos haciendo lo correcto. Por eso decía estar siempre alerta. ¿Por qué? Porque lo que nos dice este rap es que el pecado involuntario, ese que no nos dimos cuenta que cometimos, abre una puerta para una transgresión voluntaria. Entonces tenemos que ser quisquillosos. Cuando lleguemos, tal vez estamos más tranquilos a la noche, examinar, repasar todos nuestros actos, decir, a ver, ¿me conducí correctamente? Y si hay un pecado que cometí involuntariamente, rápido pedir perdón. ¿Por qué? Porque el pecado involuntario abre la puerta hacia los pecados voluntarios. Es decir, pecar voluntariamente, ¿no? Sabiendo, transgredir sabiendo que estoy yendo en contra de la voluntad divina. No solamente eso, sino ser sabios y poder poner lo que se le llama en el judaísmo vallados para no llegar a una transgresión. Los vallados son aquellas cosas, son preceptos que nos imponemos nosotros para alejarnos de pecar involuntariamente. Así, bueno, existe este pecado, pero a veces, qué sé yo, puede pasar, voy a dar un ejemplo, no sé, que se me está ocurriendo ahora, tal vez decir, bueno, yo cuando estoy en mi trabajo, si manejo dinero, siempre prefiero dar un vuelto con monedas de más que de menos. No estoy obligado a eso, pero me pongo un vallado ¿para qué? Para frenar a quedarme con tal vez alguna moneda que no sea mía. Y así con todo, ¿no? Pasa mucho con las relaciones prohibidas. El judaísmo pone muchos vallados respecto a eso. Por ejemplo, la Torá, la Torá específicamente lo que dice es que una persona casada no puede estar con otra persona que no sea su esposo, pero hay muchos vallados en el judaísmo, como por ejemplo no hablar mujeres con hombres y ese tipo de cosas. Bien, vamos al segundo punto. El primer tips, entonces, es estar siempre alertas, y estar siempre alertas significa examinarnos, aun cuando pensamos que no estamos cometiendo ningún pecado, examinarnos, ser quisquillosos con nuestro actuar. La segunda es administrar bien el tiempo, y esto es importante. Fíjense que ya en el primer punto se habló que la estrategia del Yetzer Hará era la pereza. Bueno, si el hombre bueno, si el Yetzer Hará se da cuenta que el hombre es fuerte, entonces busca algún punto de él, es decir, la pereza de poder examinarse. Y esto tiene mucho que ver con el segundo punto, administrar bien el tiempo. Esto implica dos cosas: no tardar en cumplir los preceptos, y procrastinar aquellos deseos que no son buenos o que no me llevan a la voluntad divina. Uno pensaría, ¿por qué la Torah tiene tantas mitzvot? Son 613 mitzvot. ¿Era necesaria tantas mitzvot? ¿Por qué no 10? ¿No? Tenemos los 10 mandamientos. ¿No era suficiente con los 10 mandamientos? 613 mitzvot, ¿no le parece mucho? ¿Y qué responden los sabios de Israel? Hay leyes, preceptos y estatutos para que la persona la mayor parte del tiempo se encuentre enfocada en lo bueno. Enfocada en lo bueno. Básicamente la Torah administra nuestro tiempo para que constantemente estemos cumpliendo un precepto divino. Fíjense, en la Torah básicamente todos los preceptos son así. A la mañana oración, a la tarde oración, a la noche oración. En el medio tenemos que hacer un montón también de oraciones, un montón de preceptos relacionados. Es decir, estamos llenos de preceptos constantemente. Básicamente un paso, 2 pasos que hacemos tenemos que cumplir algún precepto. Entonces, administrar nuestro tiempo significa estar atentos constantemente, no tardar en cumplir las mitzvot que se nos presentan en el camino,
en el día, pero también procrastinar aquellos deseos que nos llevan a transgredir la voluntad divina. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un deseo muy fuerte en nosotros, lo que se nos aconseja es que, digamos, mañana lo hago. Así como hay un precepto que debo cumplirlo rápido, a los preceptos divinos, así aquellos que Dios me dice que no haga, tengo que dejarlo para más tarde. Es una forma de engañar al Yetzer Hará. ¿Por qué? Porque lo aplaco un poco. Entonces al otro día llega el mismo deseo, pero con menos fuerza. ¿Y qué hago? Mañana lo hago. Mañana lo hago. No es que no lo voy a hacer, mañana lo hago. Y así voy debilitando al Yetzer Hará hasta que desaparezca. Entonces la administración del tiempo es muy buena. En todo sentido. Porque muchos de los pecados es porque hay ocio. Fíjense si no es así. Muchos de los pecados es porque hay ocio. Por eso no seamos ociosos en cumplir los preceptos de Dios. Se nos han dado un montón de preceptos divinos. Si alguien piensa que le sobra tiempo con 613 preceptos, entonces que se ponga a estudiar la Torá, porque les puedo asegurar que no le va a quedar un minuto del tiempo libre para pecar. Bien, tercero, reflexionar acerca de la recompensa y del castigo. Miren lo que dice el Hafez Haim. Lo cierto es que cuando un hombre reflexione, aunque sea un poco, acerca de la recompensa por mantenerse puro, recompensa que es incalculable, ilimitada, y al contrario, cuando reflexione acerca de la magnitud de los sufrimientos y vergüenza que deberá soportar durante largo tiempo a causa de un placer efímero, por sí mismo huirá del pecado como quien huye de fuego. Miren lo que dice. Qué increíble. Entonces Hafez Haim dice, debes reflexionar acerca de la recompensa por mantenerte puro y del castigo por impurificarte, por transgredir la voluntad divina. Y con eso, cuando te des cuenta, miren lo que dice, de la recompensa incalculable e ilimitada, porque la recompensa tiene que ver con este mundo y el mundo venidero. Y por el contrario, acerca de la magnitud de los sufrimientos y vergüenza que deberá soportar durante largo tiempo, huirá del pecado como quien huye de fuego. Wow, ojalá huyéramos del pecado así, ¿no? Como, ay, me quemo, ¿no? Muy bien. Reflexionar acerca de la recompensa y castigo. Cuarto, huir de las malas amistades. Y yo también agrego huir de los contextos de pecado. Es básicamente lo mismo. Miren lo que dice el Hafez Haim. En la mayoría de los casos, el hombre cae en pecado a causa de las malas amistades. A causa de las malas amistades. Si ustedes piensan que el Yetzer Hará podía ser ese angelito rojo, bueno, ese angelito rojo se presenta la mayoría de los casos en las malas amistades. De esas compañías debes huir. Porque el instinto del mal se estableció en el seno de estas personas y las convirtió en emisarios para lanzar flechas a las almas de sus compañeros, y estas flechas son, fíjense que estas flechas que tienen estas personas, que son el instinto del mal o el emisario del instinto del mal, es el lenguaje obsceno y las burlas con las cuales dulcifican la gravedad de las transgresiones. Miren qué importante, esa es la manera, la técnica que utiliza el Yetzer Hará a través, a veces, de las amistades. El lenguaje obsceno, cuando hay un lenguaje obsceno, sobre todo en las relaciones prohibidas, ya como que se disminuye, ¿no? Lo que pasa, la gravedad de la cuestión. Y segundo, de las burlas. Las burlas a veces también denigrando a la persona. ¿Qué te haces el santito? O los que parecen santitos son en realidad los más despiertos, y así empieza, ¿no? La burla, dulcificando, miren lo que dice, dulcificando la gravedad de las transgresiones. Nos hacen pensar al final con risas, por eso es tan confuso, con risas, nos hacen pensar que no es grave el camino
donde estamos yendo, que no es grave. Miren lo que dice, aunque quieran acompañarte en el camino, es decir, no que vamos nosotros a sentarnos con ellos, a recibir un consejo, sino que aunque quieran acompañarte en el camino, no lo hagas. Como dice el Salmo 1, y no anduvo en el consejo de los malvados. ¿Qué quiere? ¿Por qué cita este versículo? Porque dice, y no anduvo. No es que se sentó, se comió, no sé, una pizza, estuvieron hablando y de repente el otro empezó a hacer burlas. No, sino que estaba encaminado y él le hablaba, él le hacía pensar que el pecado no era tan malo. Por lo tanto, quien quiera acompañarte en el camino y uno sabe que ese compañero se burla de la Torá o se burla cuando nosotros seguimos la Torá o tiene un lenguaje obsceno o hace chistes sobre pecados, bueno, tenemos que saber que el instinto del mal se estableció en el seno de esa persona para que, dice, para que nos envíe flechas, ¿no? Nos haga confundir, nos haga pensar que el pecado no es tan grave. Y por lo tanto, no solamente que no tenemos que estar con esa persona, sino que ni siquiera nos debemos permitir que nos hable durante una caminata, ¿no? Y por último, creo que este es lo más importante y lo único que realmente nos salva del Yetzer Hará, es el estudio de Torah. Es el estudio de Torah. Miren lo que dice Proverbios 25-21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Explicaron los sabios. Si tu enemigo ¿quién es? El Yetzer Hará. ¿Tiene hambre? Es decir, te impulsa los deseos profanos, dale de comer pan, dale estudio de Torah. ¿Qué es el pan, no? La Torah es el pan de vida. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Explicaron los sabios, si tu enemigo el Yetzer Hará tiene hambre, te impulsa los deseos profanos, dale de comer pan, dale estudio de Torah. Fíjense que cuando abrimos nuestra Torah en casa, o cuando vamos a un shiurín, a un shiur, a una clase de Torah, o cuando estamos, ¿no?, en un mitnián, difícilmente después salgamos y tengamos un impulso sumamente fuerte para pecar, ¿no? Sino que nos sentimos fortalecidos. Y así es, porque un poco de luz, y esto lo dice el Hafetz Haim, un poco de luz aparta mucha oscuridad. Es decir, cuando nos sentimos realmente acosados por el instinto del mal, un poco de luz, un poquito de luz, el estudio de un texto bíblico, el estudio de una porción de para allá, el encontrarme con otros hermanos en un estudio de Torah, en un shiur, en una clase, en un mitniam, entonces aparta realmente, disuelve toda la oscuridad que tenemos. Entonces, como para repasar, vemos que para vencer el Yetzer Hará tenemos que estar siempre alertas, administrar muy bien el tiempo, reflexionar acerca de la recompensa y castigo, huir de las malas amistades y el estudio de Torah.